Esto no lo ves todos los días. Un país donde las calles se convierten en pistas de baile con vestimentas llamativas y coloridas. Un rincón del mundo casi desconocido, pero que esconde una de las celebraciones más impresionantes del planeta. Timor Oriental no es solo un nombre raro en el mapa, es una joya oculta con una historia brutal, una cultura vibrante y una fiesta que te dejará sin palabras. Pero antes de revelarte qué ocurre en esas calles llenas de ritmo y energía, tienes que conocer la increíble historia de este país. Solo así entenderás por qué esta fiesta es tan importante. Quédate hasta el final, porque este viaje será una locura. Casi nadie habla de Timor Oriental. Es un país pequeño, pero con una historia más intensa que muchas naciones gigantes. Ubicado en el sudeste asiático, comparte la isla de Timor con Indonesia y durante décadas fue un territorio en disputa, sufriendo colonizaciones, guerras y una de las luchas por la independencia más sangrientas del siglo XX. Imagina una isla paradisíaca con playas de ensueño y montañas espectaculares, pero al mismo tiempo, marcada por un pasado de resistencia, lucha y sacrificio. Timor Oriental fue colonia de Portugal hasta 1975, pero justo después de independizarse, Indonesia invadió el país y lo sometió a un régimen brutal durante más de 20 años. Finalmente, en el año 2002, logró la independencia definitiva, convirtiéndose en uno de los países más jóvenes del mundo. Pero aquí viene lo más impactante. A pesar de todo su sufrimiento, los timorenses tienen una energía arrolladora y una cultura impresionante. Y parte de esa cultura se expresa en una de sus celebraciones más extravagantes. Las calles de Timor Oriental se llenan de música, danzas vibrantes y vestimentas llamativas. Durante este evento, los habitantes dejan de lado sus preocupaciones y se entregan completamente a la celebración. Es un festival donde la gente baila en las calles con trajes tradicionales deslumbrantes, llenos de colores intensos, adornos espectaculares y tejidos que cuentan historias ancestrales. Pero esta celebración no es solo por diversión, sino que tiene un profundo significado cultural y espiritual. En muchas culturas, la danza es una forma de expresión, pero en Timor Oriental es un símbolo de resistencia, unidad y alegría después de siglos de lucha. Cada paso, cada movimiento, es un homenaje a la historia del país y un recordatorio de que, a pesar de todo lo que han pasado, siguen adelante con orgullo. Timor Oriental es uno de los países más jóvenes del mundo. Hasta el año 2002 no existía como nación independiente. Imagina nacer en un lugar donde tu nacionalidad cambia en cuestión de años, pasando de ser portugués a indonesio, hasta finalmente ser timorense. Esta transición no fue fácil, pero los timorenses lograron lo imposible, recuperar su identidad y construir un país desde cero. El idioma en Timor Oriental es una mezcla fascinante. Se hablan más de 30 lenguas diferentes, pero los idiomas oficiales son el portugués y el tetún. Lo más curioso es que, aunque el portugués es un idioma oficial, menos del 10% de la población lo habla con fluidez. Aún así, el tetún, el idioma principal, está lleno de palabras portuguesas, indonesias y malayas, reflejando la historia del país en su propia lengua. Si visitas Timor Oriental, prepárate para probar algunos de los platos más exóticos del sudeste asiático. Su gastronomía es una mezcla de influencias portuguesas, indonesias y locales. Uno de los platos más típicos es el ikan sabuco, un pescado marinado con lima y especias que combina lo mejor del mar con sabores tropicales. También está el batar daan, una sopa de maíz, frijoles y calabaza que ha sido un alimento básico durante siglos. Otro platillo curioso es el tukir, hecho con hojas de yuca y coco, simple pero lleno de sabor. A pesar de la influencia portuguesa en su cultura, en Timor Oriental casi no se come pan. El arroz y la mandioca son los principales alimentos en la mesa. Timor Oriental es un paraíso olvidado por los turistas. Tiene playas de arena blanca, arrecifes de coral impresionantes y montañas que parecen sacadas de una película de fantasía. Sin embargo, recibe muy pocos turistas al año. La razón es que la infraestructura aún está en desarrollo y llegar hasta aquí no es fácil. Pero si buscas un destino exótico, sin multitudes y con una cultura auténtica, este lugar debería estar en tu lista. La economía de Timor Oriental depende en gran parte del petróleo. Aunque el país tiene grandes reservas de gas y crudo, el problema es que estas riquezas no durarán para siempre. Por eso, muchas personas ven el turismo como la clave para el futuro del país, pero aún queda un largo camino por recorrer. Timor Oriental no es solo un país con una historia increíble, sino una tierra de resiliencia, cultura vibrante y paisajes impresionantes. Es un lugar donde la gente ha transformado el sufrimiento en celebración, donde cada danza y cada canción cuenta una historia de lucha y esperanza. Timor Oriental es un país lleno de contrastes. Aunque su historia reciente ha estado marcada por conflictos,
Es un lugar donde la tradición sigue viva y las costumbres ancestrales se mezclan con el presente. Uno de los aspectos más fascinantes de esta nación es su gente, su forma de vida y las creencias que han pasado de generación en generación. Uno de los elementos más característicos de la cultura timorense es el tais, un tejido tradicional hecho a mano que no solo es una prenda de vestir, sino un símbolo de identidad. Cada comunidad tiene sus propios diseños y colores, y el tais se usa en ceremonias importantes como bodas, funerales y rituales de iniciación. Incluso se considera un objeto de gran valor y muchas veces se entrega como regalo en acuerdos o como muestra de respeto. Otro aspecto sorprendente de la cultura timorense es su sistema de creencias espirituales. Aunque el catolicismo es la religión dominante debido a la influencia portuguesa, muchas comunidades aún mantienen sus prácticas animistas. Creen en espíritus que protegen la naturaleza y realizan rituales para pedir permiso antes de cazar, cultivar o construir en ciertos lugares sagrados. Las casas tradicionales en algunas zonas rurales son otra muestra de su herencia cultural. Construidas sobre pilotes y con techos de paja, estas viviendas tienen una estructura diseñada para resistir las duras condiciones climáticas de la región. Algunas están decoradas con tallados que representan la conexión de la familia con sus ancestros. Uno de los aspectos más sorprendentes de Timor Oriental es que, a pesar de haber pasado por una rápida transformación política y social, en muchas regiones la vida sigue un ritmo tranquilo y tradicional. En las aldeas, la gente aún vive de la agricultura, pescando y cultivando arroz, café y maíz. El café timorense es, de hecho, uno de los productos más valorados del país. Aunque no muchos lo saben, Timor Oriental produce café de altísima calidad, y su exportación es una de las principales fuentes de ingresos. Este café es cultivado en pequeñas fincas familiares, de manera completamente orgánica y con métodos tradicionales que han pasado de generación en generación. Los mercados locales son otro reflejo de la vida cotidiana en Timor Oriental. En Dili, la capital, los mercados son un caos de colores, olores y sonidos. Se pueden encontrar desde frutas tropicales hasta pescado fresco, hierbas medicinales y textiles tradicionales. Es el lugar perfecto para entender cómo es la vida diaria en el país. A pesar de ser poco visitado, Timor Oriental tiene todo para convertirse en un destino de turismo de aventura. Sus montañas, bosques y arrecifes de coral hacen de este país un lugar ideal para el ecoturismo. El monte Ramelau, la montaña más alta del país, es un punto de peregrinación y un lugar espectacular para quienes disfrutan del senderismo. La caminata hasta la cima toma varias horas, pero la vista desde lo alto es impresionante, especialmente al amanecer. Las playas de Timor Oriental son otro de sus grandes tesoros ocultos. A diferencia de otros destinos del sudeste asiático, aquí no hay grandes resorts ni multitudes. Las playas son casi vírgenes, con aguas cristalinas y arena blanca. En algunas zonas, los corales forman un ecosistema marino lleno de vida, lo que convierte a Timor Oriental en un paraíso para el buceo y el snorkel. Una de las experiencias más impactantes en el país es visitar a Tauro, una isla frente a la costa de Dili que se ha convertido en un refugio para la biodiversidad marina. Los científicos han descubierto que sus aguas tienen una de las mayores concentraciones de especies de coral en el mundo. En esta isla, la vida es completamente diferente a la de la capital, con pequeñas aldeas de pescadores que han mantenido sus costumbres intactas. A pesar de su belleza y riqueza cultural, Timor Oriental enfrenta muchos desafíos. La pobreza sigue siendo un problema grave, con muchas comunidades rurales que tienen acceso limitado a servicios básicos como salud y educación. Aunque el país ha avanzado desde su independencia, aún tiene un largo camino por recorrer en términos de desarrollo. Otro problema importante es la falta de infraestructura. Muchas carreteras están en mal estado, y el acceso a ciertas regiones puede ser complicado. Esto dificulta el crecimiento del turismo y el comercio, haciendo que el país dependa casi exclusivamente de la exportación de petróleo y gas. A nivel político, Timor Oriental ha logrado mantener la estabilidad en los últimos años, pero su historia de conflictos aún está presente en la memoria de su gente. La lucha por la independencia dejó cicatrices profundas, y todavía existen tensiones políticas internas que el país debe resolver para seguir avanzando. A pesar de todos sus desafíos, Timor Oriental es un país con un potencial enorme. Su riqueza natural, su cultura única y su historia de resistencia lo convierten en un lugar fascinante que merece ser más conocido. El turismo puede jugar un papel clave en el futuro del país. Con una buena planificación, Timor Oriental podría convertirse en un destino atractivo para viajeros que buscan algo auténtico y fuera de lo común. La conservación de sus recursos naturales y la promoción de su cultura pueden ser la clave para un desarrollo sostenible. Timor Oriental es un país donde la identidad se ha construido a partir de diferentes influencias.
Su historia como colonia portuguesa, su ocupación por Indonesia y su fuerte herencia austronesia y melanesia han dado forma a una cultura completamente única. Uno de los aspectos más interesantes es su música y danza. La música tradicional timorense está llena de ritmos tribales, tambores y cantos que han sido transmitidos de generación en generación. Las danzas, muchas veces acompañadas por instrumentos tradicionales como el babadok, tienen un profundo significado espiritual y social. No son solo un espectáculo, sino una forma de narrar historias, honrar a los antepasados y celebrar la vida. A pesar de su pasado colonial, el portugués dejó una huella importante en la cultura timorense, especialmente en la religión y en la arquitectura. Muchas de las iglesias y edificios gubernamentales en Dili tienen un estilo europeo, con fachadas coloniales que contrastan con el entorno tropical. Sin embargo, fuera de la capital, la mayoría de la población sigue viviendo en aldeas con estructuras tradicionales. En Timor Oriental, el arte no es solo una forma de expresión, sino también un acto de resistencia. Durante la ocupación indonesia, muchas expresiones culturales fueron reprimidas, pero los timorenses encontraron maneras de preservar su identidad a través del arte y la artesanía. El tais, el tejido tradicional timorense, no es solo una prenda de vestir, sino un símbolo de identidad y resistencia. Cada patrón y color tiene un significado especial y varía según la región. En muchos casos, estos tejidos son utilizados en ceremonias, como ofrendas en rituales religiosos o incluso como un símbolo de respeto entre comunidades. Los artistas timorenses también han encontrado en la pintura y la escultura una forma de narrar su historia. Muchas de sus obras retratan escenas de la lucha por la independencia, el sufrimiento del pueblo y la esperanza de un futuro mejor. En Dili, se pueden encontrar murales y grafitis que reflejan esta lucha, con imágenes de héroes nacionales y mensajes de resistencia. La gastronomía de Timor Oriental es otro reflejo de su mezcla cultural. Aquí se combinan ingredientes tradicionales del sudeste asiático con influencias portuguesas. A diferencia de otros países de la región, en Timor Oriental no se usa tanto el picante, pero sí se utilizan muchas hierbas y especias locales. Uno de los platillos más emblemáticos es el ikan sabuco, un pescado marinado con lima, ajo y especias, servido con arroz y verduras. Otro plato popular es el batar daan, una sopa de maíz con frijoles y calabaza, que ha sido parte de la dieta timorense durante siglos. Los timorenses también tienen una fuerte tradición en la producción de café. De hecho, el café de Timor Oriental es considerado uno de los mejores del mundo. Durante la colonización portuguesa, las plantaciones de café fueron una de las principales fuentes de ingresos del país, y hoy en día sigue siendo una de sus exportaciones más importantes. El café timorense es cultivado de manera orgánica, en pequeñas fincas familiares, con un sabor intenso y un aroma inconfundible. A pesar de los avances que ha tenido el país desde su independencia, la vida en Timor Oriental sigue siendo un desafío para muchas personas. En las zonas rurales, la mayoría de la población vive de la agricultura, cultivando arroz, maíz y mandioca. Muchas familias dependen del trueque y de la pesca para su sustento. En la capital, Dili, la vida es diferente. Aquí se pueden encontrar mercados bulliciosos, pequeños cafés y restaurantes que reflejan la diversidad cultural del país. A pesar de su tamaño, Dili tiene una energía vibrante, con jóvenes que buscan oportunidades y emprendedores que intentan impulsar la economía local. Uno de los aspectos más fascinantes de la sociedad timorense es su sentido de comunidad. A diferencia de las grandes ciudades del mundo, aquí las personas dependen unas de otras. Las familias son grandes y las decisiones importantes suelen tomarse en conjunto. En las aldeas, los ancianos tienen un papel fundamental en la toma de decisiones y en la transmisión de conocimientos. El camino hacia el desarrollo no ha sido fácil para Timor Oriental. A pesar de sus recursos naturales y su riqueza cultural, sigue enfrentando desafíos como la pobreza, el desempleo y la falta de infraestructura. Sin embargo, hay esperanza en el horizonte. El turismo podría ser una de las claves para el futuro del país. Con sus playas vírgenes, su biodiversidad marina y su cultura única, Timor Oriental tiene el potencial de convertirse en un destino turístico de clase mundial. Pero para que esto ocurra, es necesario mejorar las carreteras, la conectividad y la promoción del país a nivel internacional. La educación también será fundamental en el desarrollo del país. Con una población mayoritariamente joven, invertir en la formación de las nuevas generaciones es clave para garantizar un futuro más próspero. El gobierno ha estado implementando programas educativos para mejorar la alfabetización y el acceso a la educación, pero aún queda mucho por hacer. A pesar de todos los desafíos, Timor Oriental ha demostrado ser un país resiliente. Su historia es la prueba de que, incluso en las condiciones más difíciles,
un pueblo puede levantarse y construir su propio destino. La energía, la cultura y la determinación de su gente hacen que este pequeño país tenga un gran potencial para el futuro. Timor Oriental es mucho más que un nombre en el mapa. Es un país con una historia poderosa, una cultura vibrante y paisajes que parecen sacados de un sueño. Es un lugar donde la tradición sigue viva, donde la lucha por la identidad ha dejado huellas imborrables y donde cada rincón tiene una historia por contar. A pesar de ser un país pequeño y poco conocido, Timor Oriental guarda secretos que han pasado desapercibidos para la mayoría del mundo. Entre sus montañas, playas y selvas, existen historias que pocos han escuchado y tradiciones que desafían el tiempo. Uno de los misterios más intrigantes es el de las cuevas de Ili Kere Kere, ubicadas en la región de Lautem. En estas cuevas se encuentran pinturas rupestres que podrían tener miles de años, representando figuras humanas, animales y escenas de caza. Aunque han sido estudiadas por arqueólogos, el significado exacto de estas pinturas sigue siendo un enigma. Algunos creen que fueron hechas por los primeros habitantes de la isla, mientras que otros piensan que tienen un origen más reciente. Pero lo más extraño de estas cuevas es que algunas comunidades locales creen que son sagradas y que dentro de ellas habitan espíritus protectores. Los habitantes evitan entrar en ciertas áreas por temor a perturbar a los guardianes espirituales del lugar. Otra historia fascinante es la del cocodrilo gigante de Timor Oriental. En la cultura timorense, el cocodrilo es un animal sagrado, vinculado a una de las leyendas más antiguas del país. Según la tradición, un joven ayudó a un cocodrilo perdido en el mar, y en agradecimiento, el animal se transformó en la isla de Timor, permitiendo que la gente viviera en su lomo. Esta leyenda sigue viva en la actualidad, y muchos timorenses creen que los cocodrilos de la región son descendientes de aquel primer cocodrilo mítico. Lo sorprendente es que en Timor Oriental hay una gran cantidad de cocodrilos de agua salada, algunos de ellos con tamaños gigantescos. Las comunidades los respetan y evitan hacerles daño, pues consideran que son parte de su herencia espiritual. Cuando la gente piensa en Timor Oriental, muchas veces solo imagina su historia de conflictos o su pobreza. Pero lo que no se cuenta con frecuencia es que este país tiene un potencial enorme y una belleza que rivaliza con los destinos más famosos del mundo. Uno de los lugares más impresionantes es la isla de Jaco, una de las más prístinas del sudeste asiático. Sus aguas cristalinas y su arena blanca parecen sacadas de una postal, y lo mejor es que sigue siendo un paraíso intacto, lejos de las multitudes. Otro destino poco conocido es el lago Iralalaro, el lago más grande de Timor Oriental, rodeado por montañas y una biodiversidad increíble. Este lago también está envuelto en mitos, ya que muchas personas creen que está habitado por espíritus y criaturas desconocidas. Para los amantes del buceo, Timor Oriental es un tesoro escondido. Sus arrecifes de coral son algunos de los más diversos del mundo, con especies de peces y vida marina que rara vez se ven en otros lugares. A diferencia de los destinos de buceo más populares, aquí las aguas están prácticamente intactas, ofreciendo una experiencia única para quienes buscan aventura. A pesar de todos los desafíos que ha enfrentado, el pueblo timorense ha demostrado una capacidad impresionante para seguir adelante. Lo más increíble es que, en medio de todas las dificultades, mantienen su espíritu alegre y su sentido de comunidad. Las familias en Timor Oriental son grandes y unidas. La hospitalidad es una de sus mayores cualidades, y los extranjeros que visitan el país suelen sorprenderse por la calidez de la gente. En muchas aldeas, los visitantes son recibidos con bailes, comida y regalos tradicionales, como una muestra de respeto y amistad. Las mujeres tienen un papel fundamental en la sociedad timorense, especialmente en la preservación de las tradiciones. Son ellas quienes tejen los tais, quienes mantienen vivas las recetas ancestrales y quienes transmiten a las nuevas generaciones los conocimientos sobre la naturaleza y la espiritualidad del pueblo. A pesar de los problemas económicos y la falta de oportunidades, los jóvenes timorenses están llenos de sueños y esperanzas. Muchos buscan educación en el extranjero con la intención de regresar y contribuir al desarrollo de su país. Timor Oriental tiene muchas dificultades por delante, pero también muchas razones para creer en un futuro mejor. Con una planificación adecuada, el turismo, la educación y la inversión en infraestructura podrían transformar este país en un modelo de desarrollo sostenible. Las riquezas naturales, su cultura única y la calidez de su gente son sus mayores fortalezas. Si el mundo comienza a mirar hacia Timor Oriental no solo como un país que sufrió en el pasado, sino como un lugar con un enorme potencial, todo podría cambiar en los próximos años. Timor Oriental no solo es un país con paisajes impresionantes y tradiciones milenarias. Es una tierra donde cada rincón esconde una historia, algunas de ellas casi olvidadas, pero que siguen vivas en la memoria de su gente.
Un ejemplo de esto es la resistencia silenciosa que muchos timorenses llevaron a cabo durante la ocupación indonesia. Mientras en las ciudades se libraban enfrentamientos abiertos, en las aldeas más remotas los habitantes encontraban formas de preservar su cultura en secreto. Se reunían en la oscuridad para contar historias prohibidas, tejían símbolos de lucha en sus tais y escondían documentos históricos para que no fueran destruidos. Muchas de estas historias apenas están comenzando a salir a la luz. Hoy, nuevos historiadores y escritores timorenses están recuperando estos relatos, reconstruyendo el pasado de su país para que las futuras generaciones nunca olviden el sacrificio que se hizo por la independencia. El arte ha sido una forma poderosa de resistencia y expresión en Timor Oriental. Durante la ocupación, muchos artistas fueron perseguidos por plasmar en sus obras la lucha por la libertad. Sin embargo, el arte no desapareció. Se volvió más fuerte, más simbólico, más cargado de mensajes ocultos que solo los timorenses podían entender. Hoy en día, la música es una de las herramientas más importantes para mantener viva la identidad cultural del país. Canciones en tetún, la lengua local, hablan de la historia, de los héroes nacionales y de la esperanza de un futuro mejor. En las aldeas, los tambores siguen marcando el ritmo de las festividades, y las canciones de resistencia que alguna vez fueron prohibidas ahora son himnos de orgullo nacional. Incluso en la capital, donde la modernidad avanza poco a poco, las nuevas generaciones están combinando la música tradicional con géneros modernos como el reggae y el rock. Bandas locales están llevando la cultura timorense a un nivel global, demostrando que este país, aunque pequeño, tiene una voz fuerte y única. Uno de los mayores desafíos que enfrenta Timor Oriental es la educación. Durante la ocupación, muchas escuelas fueron destruidas, y la educación en portugués fue eliminada para imponer el idioma indonesio. Cuando el país logró la independencia, tuvo que empezar desde cero en este aspecto. Hoy, se están haciendo esfuerzos para mejorar el acceso a la educación, especialmente en las áreas rurales. Se han construido nuevas escuelas, y cada vez más niños tienen la oportunidad de aprender en su lengua materna. Sin embargo, los recursos siguen siendo limitados y muchas familias no pueden costear los materiales escolares. A pesar de esto, el deseo de aprender es inmenso. En muchos pueblos, los niños caminan kilómetros todos los días solo para asistir a la escuela. Los jóvenes ven la educación como la clave para el futuro de su país, y muchos sueñan con estudiar en el extranjero para luego regresar y ayudar a construir una nación más fuerte. Las mujeres han desempeñado un papel crucial en la historia de Timor Oriental, aunque muchas veces sus contribuciones han sido invisibilizadas. Durante la ocupación, muchas mujeres fueron parte de la resistencia, actuando como mensajeras, escondiendo documentos o incluso luchando en la guerrilla. Hoy, las mujeres están asumiendo un papel más activo en la reconstrucción del país. Muchas han ingresado a la política, luchando por derechos y mejores oportunidades. En las aldeas, son las guardianas de la cultura, transmitiendo conocimientos ancestrales sobre la medicina natural, la agricultura y las tradiciones espirituales. Sin embargo, aún queda un largo camino por recorrer. La desigualdad de género sigue siendo un problema, y muchas mujeres enfrentan barreras para acceder a la educación y al trabajo. Pero la resistencia que han demostrado a lo largo de la historia es un reflejo de que están dispuestas a seguir luchando por un futuro mejor. Para los timorenses, la naturaleza no es solo un recurso, sino un ser vivo con el que deben convivir en armonía. Muchas comunidades siguen practicando rituales animistas en los que piden permiso a los espíritus de la tierra antes de cazar, sembrar o construir. Uno de los lugares más sagrados es el Monte Ramelau, la montaña más alta del país. Para muchos, esta montaña es el hogar de los espíritus de los ancestros y un sitio de conexión con el universo. Cada año, miles de personas realizan peregrinaciones hasta su cima, un viaje agotador pero lleno de significado. Las aguas de Timor Oriental también tienen un valor espiritual. Se cree que ciertos ríos y lagunas están habitados por espíritus protectores y que bañarse en ellos puede traer bendiciones o curaciones. Este respeto por la naturaleza ha permitido que muchas áreas del país sigan siendo prístinas, con ecosistemas prácticamente intactos. Timor Oriental sigue siendo un misterio para el mundo. A pesar de su historia impresionante, su cultura vibrante y sus paisajes espectaculares, sigue siendo un destino poco explorado. Pero eso podría cambiar muy pronto. El mundo está comenzando a mirar hacia este país con nuevos ojos. Cada vez más personas están descubriendo su belleza, su gente y su historia. Quizás en unos años, Timor Oriental se convierta en uno de los destinos más buscados del sudeste asiático. Pero por ahora, sigue siendo un tesoro escondido, esperando ser descubierto. Si este país te ha sorprendido tanto como a mí, suscríbete al canal y activa la campanita,
porque aquí seguimos explorando los lugares más fascinantes y desconocidos del mundo. Nos vemos en el próximo vídeo.